Lucas 18, verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sería bueno preguntar en esta mañana, o que considerara, qué tan grande fue el perdón que Dios le dio. ¿Qué tan grande es la culpa que usted tenía y que Dios se la perdonó? Porque Dios no se equivoca. Y Él está diciendo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero que el que considera que se le perdonó poco, poco ama. La reacción hacia Dios, nuestra actitud hacia Dios, parece que está estrechamente ligado con aquello que tiene que ver con mi culpabilidad. ¿Qué tan grande fue el perdón para yo tener esa actitud enorme de gratitud para aquel quien me perdonó? Tenemos en medio nuestro diferentes, digámosles, a clasificar los pecadores, porque nosotros socialmente como que clasificamos que unos son más malos que otros. Eso lo hace la sociedad, y muchas veces algunas religiones también hacen eso, considerando que algunos son más malos que otros, y posiblemente usted está entre los que se han considerado muy buenos porque Dios le perdonó, pero usted no era tan malo, porque nunca fue un ladrón, y usted, hermosa dama, tampoco fue una mujer adúltera, tampoco fue un narcotraficante, y mucho menos un sicario. Considero que gente muy buena, y se ha considerado muy buena porque nunca pasó por esos lados, nunca anduvo por esos caminos, pero llegó al Señor. No sé realmente cómo se siente, porque muchas veces nuestra actitud hacia Dios tiene que ver con lo que Dios realmente hizo por nosotros. Nótese que en el caso del fariseo, el fariseo se considera, pues, según la ley, eran personas honorables. Eso es como decir ahora santo, porque es una persona separada, es una persona que se ciñe a la ley, vive la ley. Entonces, como quien dice, tiene derecho a justificarse según la ley, porque es por obras. De manera que él hace todo lo que posiblemente usted está haciendo.
Viene los domingos o viene entre semana, ofrenda, da primicias, diezma, ora, vigila, no sé cuántas cosas hará. Pero cuidado con lo que se hace y cómo lo hace. De manera que él se justificaba como una persona buena y dijo, Señor, y gracias porque no soy como los habitantes de la calle, pobrecitos. Ah, Señor, no soy como esos sicarios, como esa gente mala porque sí la hay. En este momento, hermano, se están cometiendo crímenes atroces. Se están cometiendo hechos aberrantes. La crueldad en el ser humano es demasiada. Hoy con mucha facilidad cogen a una persona, la cortan en pedacitos, la empacan en una maleta y la mandan para otra parte. Muy tranquilo. Hoy muy tranquilamente, como hicieron ahora años, una bomba sobre Hiroshima. ¿Cuántos murieron? Miles. Gente mala como Hitler, los ha habido. De manera que toda esta gente, usted dice, oiga, es que esos sí son malos. Esa gente sí, matan por placer. ¿Y qué decir de las mujeres que hacen acompañamiento a los hombres? Porque hoy usted sabe que hay que adornar las cosas muy bien. Es acompañamiento. Se alquilan, pero ya no se llaman, como los llama la Biblia, rameras. Hoy rameras son las que venden ramas. De manera que todo va desapareciendo. Y parece que mucha gente llega al Evangelio no con esas características, sino con otras características más nobles. Pero yo quiero que miremos en la Biblia lo que Dios piensa en relación con esas personas buenas. Y lo que Dios piensa en relación con esas personas que son tan malas. La Biblia me dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. De tal manera que si Él vino a salvar es porque la situación es muy delicada. Porque no se va a salvar a una persona que no necesita. Y por esa razón dijo, los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. De manera que si una persona no está en peligro, es hombre, esa no va a pedir auxilio, esa no va a gritar, esa no se va a desesperar porque al fin y al cabo no está en peligro. Pero si está en peligro, si ve que el carro se va a ir a un abismo, o si se le incendió en la casa y no tiene por dónde salir, o la rodearon los atracadores, entonces sí, el asunto está como serio, hay que pedir auxilio, hay que hacer algo. Alguien que me salve de esa situación porque está en peligro, necesita que alguien intervenga, ojalá aparezca la policía. Pero si no se siente en peligro, si no ve ese peligro, está tranquilo. No hay desespero, no hay susto,
ni lágrimas, ni gritos de terror de ninguna especie, pues al fin y al cabo no hay señal de peligro. Pero la Biblia me sigue diciendo que Él vino a salvar. Entonces, ¿salvar a quién? Tiene que ser que alguien estaba en un terrible peligro. Y no cualquier peligro. Pero eso lo tenemos que reconocer nosotros, si estábamos o no lo estábamos, para poder que la salvación sea un hecho. Porque si vino al Evangelio porque es muy bonito, porque cantan muy bonito, o porque si el hombre con que vivía que era creyente pero usted no lo era, y él era bautizado y usted no lo era, pero para poder sostener el matrimonio, entonces dice, no, entonces yo me bautizo para poder sostener el matrimonio. Si hay intereses de por medio, eso no funciona. Uno tiene que analizar para poder tener esa actitud de profundo agradecimiento, para enamorarse como debe enamorarse de Dios. Tiene que ser que se sintió perdido, pero hubo quien le extendiera la mano para salvarlo. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Vea, les voy a leer unos pasajes hermosos. Dice la Biblia, Mateo capítulo 18, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a un consiervo que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Si uno ha recibido un perdón pero no lo siente,
Toda aquella deuda te perdoné, pero parece que para él no era muy grande porque el otro le debía una lágrima. Y para él como que era más eso que lo que le había perdonado. Cuando no somos conscientes de lo que significa el perdón que nos ha dado, actuamos de la misma manera. Esa es la forma de proceder. El caso de la mujer que leímos, que es algo espectacular, algo verdaderamente, yo lo digo, extraordinario, ese retrato, pero yo quisiera comentarles algo que una vez aquí estuve diciendo, acerca de esos talentos, para tener una idea cuán grande era la deuda que tenía. Un talento es igual a 6,000 denarios. Suma que un jornalero ganaría en 6,000 días, o sea, 16 años. Convirtiéndolo en dólares americanos, si asumimos que un salario diario promedio de $100 serían unos $600,000. Dado que un talento es una cantidad tan grande de dinero, ¿cuánto valen 10,000 talentos equivalentes aproximadamente? Entonces serían 60,000 denarios, 60,000 millones de denarios. Es una tremenda cantidad de dinero que equivale al trabajo en días, para poder pagar, tendría que trabajar 160,000 años. O sea que tendría que morir y regresar para seguir pagando la deuda. Nunca se podría pagar. Y con esto el Señor nos está diciendo a nosotros el tamaño de la deuda. Yo no, pero es que yo yo creo que la mía no alcanza hasta por allá, no, la mía era más poquita. Porque como el publicano, no, es que yo no soy como los demás. Yo soy una persona honorable, eso lo puede decir la ama de casa, esa buena mujer, buena compañera, buena madre, buena hija, buen esposo, buen padre. Y que siendo tan buen padre y buen hijo, bueno, llegó a la iglesia siendo así, en esas condiciones. Y se hizo bautizar para perdón de pecados, pero de pronto allá en el fondo no se siente tan culpable y por eso es que su vida cristiana es tan pobre. Por eso es que no siente ningún estímulo para entregarle a Dios algo, entregarle lo que a Dios le pertenece. Por eso es que somos tan pobres cuando entregamos un sacrificio de alabanza, como dice la Biblia, que debemos darle a Dios un sacrificio de alabanza. Y a eso se debe nuestra indiferencia. Pero, ¿qué pasó con la mujer que entró al hogar del fariseo? Volvamos allá. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Y Jesús fue a su casa. ¿Usted ha invitado alguna vez al Señor Jesús? ¿Lo ha invitado a su casa? Claro que sí, claro que sí. Y estando sentados a la mesa,
Cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Le podíamos añadir la frase de gran precio. Y oiga esto, llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Entonces, sobresale una mujer pecadora, una mujer que era pecadora. Y la actitud que ella asume, eso quiere decir que ella llegó a escuchar, llegó a entender quién era Jesús. Porque de otra manera no se arroja a Jesús a sus pies. Pero ella entendió quién era, ella entendió que Jesús realmente era la única persona que la podía salvar. Alabanzas al Señor. A su nombre sea la gloria. Pero lo que más llama la atención es la actitud. Como ella reconoció ese estado en que ella se encontraba, que era una pecadora, que estaba perdida, que ya realmente la guillotina estaba sobre su cabeza, que no tenía ninguna esperanza, ahora ella entiende que su única alternativa es Jesús. Ahora, ¿cómo va a llegar a sus pies? Y nótese, entre ellos lleva un presente. Lleva un frasco de alabastro lleno de perfume. Todavía no ha recibido el perdón. Todavía Jesús no le ha dicho tú eres salva, pero ya le lleva un presente. Ya le lleva un reconocimiento porque es un perfume de gran precio. Ahora no solamente eso, sino que se arroja a sus pies. ¿Y cómo serían los pies en esa época cuando se andaba en sandalias y las calles no eran pavimentadas como las de Neiva? Yo considero que hasta ese momento Jesús tenía los pies llenos de polvo. Pero a ella no le importó. Se arrojó a sus pies llorando. Los bañó con sus lágrimas. Y se los secaba con su cabello. Pero como todo, allí estaba el otro, el bueno, porque siempre el bueno está listo el que se cree bueno está listo para criticar. El que se cree santo, el que se cree justo y dice, vea, ese viene al templo y ni siquiera ora. Vea, fulano de tal, mire para allá y mire para allá, mira para todas partes. Él señala a todo el mundo porque el único bueno es él. Todo el mundo es pecador y el único perfecto es él. Ojalá que eso no se le vaya a ocurrir. Porque el único perfecto se llama Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Pero bueno, él comenzó a criticar, no lo publicó a los cuatro vientos, pero allá en su corazón, que es donde nacen los pensamientos, es de donde salen las malas cosas. Él dice, si este Jesús fuera realmente un profeta, como dicen por ahí, si realmente fuera un profeta, se daría cuenta que esa mujer que está allí arrojada a sus pies es una corrompida, es una malvada, es una pecadora.
Entonces, ahí es donde viene esa comparación. Oye, Simón, Señor, tengo una cosa para decirte. Y yo, di, maestro, ¿ves a esta mujer? Ah, sí, Señor. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Por eso se analiza que hasta ese entonces Jesús tenía los pies llenos de polvo, porque la costumbre es que cuando se invitaba a alguien a una cena, se invitaba a la casa, lo primero que hacían antes inclusive de entrar en la casa era quitarse las sandalias y lavarse los pies. Y cuando ya iban a sentarse a la mesa, antes de sentarse en la mesa, se lavaban las manos. Era la tradición de los ancianos. Eran cosas que se tenían que hacer. Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero esta no ha cesado de llorar, lavándome mis pies con sus lágrimas. No me diste beso, que era también otra particularidad entre ellos. Se daban beso en la mejilla. No me diste beso. Sin embargo, esta desde que llegué no ha cesado de besar mis pies. Ve, hermanos, esa actitud de esa mujer tocó el corazón de Jesús de tal manera que le dijo: sus muchos pecados le son perdonados. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pudo sentir que Dios le perdonó, pero note la actitud de la mujer para acercarse a Dios, porque ella consideró realmente que sí tenía una carga de pecado muy grande. Ah, pastor, pero es que esa era una mujer muy mala, claro. Así como era tan mala, claro, el Señor la perdonó, porque era muy grande la carga, y por eso es que se postró así, y por eso fue que lloró así, y por eso fue que le llevó ese perfume tan costoso, porque ella era demasiado mala. ¿Cierto? ¿Qué tan grande realmente es el perdón que Dios le dio? Porque si usted considera que no es tan grande, entonces usted va a seguir en las mismas. Usted no va a romper el ciclo. Van a pasar las cosas y a usted no lo emociona. Va a ser un religioso más. Pero si entendemos que el pecado, esa dama tan buena que vino al Evangelio, ese señor tan honorable que vino al Evangelio y que seguramente está aquí con nosotros, porque nunca fue lo que la gente dice, porque se ciñó a ser una buena persona y vino al Evangelio. Por lo tanto, no se considera tan pecador como Garabito. No. Y mucho menos como el patrón del mal que están por ahí dando en la pantalla, el señor Escobar. No, yo no fui tan malo, yo no fui tan pecador. Pero realmente, ¿qué tan grave puede ser que a Dios le dolió en su corazón? No una persona,
sino que le dolió en su corazón todo el mundo. Porque lo que Dios me dice en su palabra es que de tal manera Dios amó al mundo donde tú y yo estamos. De tal manera Dios amó al mundo que dio a Jesús, a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó al mundo. ¿Qué tan grave puede ser que Dios, este ser tan grande, tan admirable, tan sublime, tome la decisión de convertirse en un ser humano, de convertirse en un hombre, tomar la forma de un hombre, mezclarse entre los hombres, interactuar con ellos, sufrir con ellos, vivir como ellos viven? Tomar sus necesidades, tomar sus problemas, tomar sus angustias, tomar sus enfermedades, tomar sus dolencias, tomar todo aquello que lo aflige, tomarlo para Él y sufrir juntamente con Él. Y como si fuera poco, toma la carga de todos, no de unos ni de unos poquitos, no solamente de Israel, tomó la carga de todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos, de todos, de todos nosotros. Dígame pues en el costal, ¿cuál era la papa más sana? ¿Cuál era la pera que no tenía cáscara podrida? A ver. Dios da una miradita al mundo y dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Todos han hecho lo malo. Si al menos hubiera habido una sola persona justa, buena, decente, bueno, se salvó esa persona que hubiera sido así. Entonces, quería decir que no tenía necesidad el Señor venir aquí a morir en la cruz del Calvario porque había una forma de salvarse, porque por allá había una persona buena, aceptable, se podía recibir, tenía derecho al reino de los cielos. Pero dice que no había ni aún uno. ¿Qué nos hemos creído nosotros? Lo digo en esos términos porque a veces nosotros nos creemos que no ha pasado nada cuando realmente sí pasó. Y como creemos que no ha pasado nada, pues entonces tomemos así el Evangelio, no, así folclóricamente, deportivamente, así parcialmente, vivamos nuestra vida, pues al fin y al cabo ya el Señor nos salvó y ya qué. Pero ¿será que debemos seguir el ejemplo de esa mujer? ¿Será que nos da una enseñanza esta mujer? Gloria al Señor. Si uno considera que era poquito, entonces tenemos la ilustración aquí que el Señor quiere darnos a entender que la deuda era tan grande que realmente no había forma de pagarla. No había manera de pagar la deuda. ¿En qué consiste entonces?
¿O cómo explicar si el perdón para Garavito fue más grande que usted que fue tan bueno? Digámoslo de esa manera. Que esa persona que estaba hundida en el fango, que era un azote para la sociedad, que era un desalmado, que era un cruel, un ser peligroso para la sociedad, y vino a Cristo. Cristo lo recibió y le perdonó y lo hizo una nueva criatura. Pero ¿qué pasó con el que no lo era? ¿Será que el perdón es más grande para el otro que para este otro? ¿O cómo es? Permítanme decirles, hermanos y amigos, que Dios no está mirando el tamaño del pecado como para decir, este merece más condenación que el otro. Y que va a tener allá en el infierno unos grados, unas temperaturas, unos para los que no pecaron mucho y otros para los que pecaron regular y otros para los que pecaron más, entonces tendrán mayor tormento. ¿Será que van a haber allá lugares así clasificados para pagar la condena? Allá no va a ser así. Lo que Dios nos dice con todo esto, cuando Pablo le explica a los romanos la problemática del pecado, esclavos del pecado, él termina diciéndoles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No deja a nadie bien parado. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia está en la forma en que yo llego a los pies del Señor. La manera en que yo recibí la revelación del Evangelio para poder acercarme a Él y pedir su perdón. Si fue mucho, créame que yo creo esto, si fue mucho, el amor que usted va a tener para con Dios, su actitud para con Dios, su consagración para con Dios, va a ser muy especial. Pero si usted no lo cree, usted es el creyente. No le va a importar mayor cosa las cosas espirituales. Que no va a hacer ningún sacrificio por las cosas de Dios. A usted no le va a importar que lo hagan otros. Ahí hay mucho quien sirva, que le hagan ellos. Pero si entendemos esto, que eso incluye la otra parte de perdonarle al otro, porque ahí tenemos la otra enseñanza acerca del que le debía los 500 denarios y el otro 50. Y como ninguno de los dos tenía con qué pagar, los perdonó a todos dos. Pero el otro no quería perdonar. Y el Señor reprendió a los fariseos diciéndoles que no entrarían al reino de los cielos si no perdonaban así como Él le perdonó. Ahora vamos allá. Porque mi respuesta a Dios
en relación con el perdón es una vida entregada, una vida consagrada, una vida dedicada al servicio de Dios, que es la demostración de gratitud, porque el desagradecido no hace nada. Si es para diezmar, ¿qué problema? Si es para ofrendar, es a pedirle plata. Pero el que vive agradecido al Señor, no, es que todo esto es tuyo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, sí hay que reflexionar sobre eso. Esa respuesta. Cuando uno siente ese perdón y el amor de Dios nos inunda, de partir de ahí en adelante todo se hace por amor. Esa capacidad que siente el cristiano por amor. Ahora yo les haré la siguiente pregunta. Porque él dijo, siervo malvado, toda esa deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú hacer lo mismo con tu consiervo? Y aquí hay la pregunta del siglo. Si un hijo la embarra, usted como padre, si un hijo le comete a usted un delito grave, empezando por la falta de respeto, y de pronto va y le roba los ahorritos y se echa a perder, lo dejaba usted sentado en un hormiguero, pero por allá a los 3, 4, 5 años llega el muchacho con esa cara de yo no fui, pidiéndole perdón, papá, perdóneme. ¿Y usted qué dice? Pero este se habrá cambiado. No, demuéstreme. Demuéstreme. Porque no estamos en condiciones como de recibir, como de dar esa oportunidad. ¿Cierto? Ahora la pongo más pesadita. Si hoy o mañana, Dios nos guarde, su mujer, su esposo, comete un error grande, una infidelidad, ¿cuál es la primera reacción? Ábrase del parche, divorciémonos, esto se acabó, vamos a dividir los bienes, yo a usted no lo recibo. Pero resulta que él o ella echó de ver el error que cometió. Y viene como la mujer que encontramos acá, llorando, arrepentido o arrepentida. Le prometo. ¿Qué prometo? Ya a la vaca ladrona no se le olvida el hueco. Realmente, hermano, ¿qué haríamos? ¿Qué significa para nosotros? Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Oh, Pedro, estás muy mal ubicado. No es hasta 7, dice hasta 70 veces 7. Hermano, es que nosotros somos los que hacemos las cosas muy livianas. Y allá es donde vamos con el perdón. Toda aquella deuda te perdoné. ¿No debías tú perdonar también a tu consiervo? No, es que, ay Dios mío, no, eso es imperdonable. Pues permítame decirle que si no puede perdonar, hermano, ojo, porque está en juego su salvación. Nosotros
debemos estar invadidos por el amor de Dios para que esto funcione. Si realmente Cristo está en mí y yo en Cristo, funciona así. Porque yo he visto esas reacciones. Pero si no, no. Si yo reconozco todo esto que me dice la Biblia, hermano, no van a haber problemas de ninguna especie, porque a mí, si un hermano me va a poner problemas, yo no encuentro ningún problema, porque eso no es problema para mí. Yo amo a mis hermanos. No importa si es alto o bajito, o si de pronto huele bueno o huele maluco, él es mi hermano. Pobre o rico, lo que sea, ignorante o sabio, él es mi hermano, por él también murió Cristo. Entonces, todo esto va precisamente allá, que así como él me amó, entonces debe haber una respuesta de aquí para allá, para que haya una verdadera actitud de agradecimiento hacia Dios, una verdadera dedicación de mi vida a Dios. ¿Por qué tengo que esperar que me nombren en un comité para yo servir? ¿O por qué tengo que, en el momento en que me dicen, hermano, vea, es que lo necesitamos para que trabaje? No, hermano, yo no voy a hacer nada porque me voy de vacaciones. Mi hermano, no me las tiré así prendidas. Nosotros estamos viviendo por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. No sabemos lo que va a pasar mañana, por lo tanto, lo que tenemos para hacer hoy es hoy y no mañana. Le debemos nuestra vida a Dios en razón de lo que Él hizo por nosotros. Yo debía estar tranquilo y, yo para qué predico tanto. Más de 50 años predicando, hombre, pues pongo a la gente a prediquen ustedes, yo aquí ya, usted sabe que perro viejo la ha techado. Pero no, a mí me apasiona. Me encanta. Gloria al Señor. Y yo les invito en esta hora, porque deudores somos a Dios, para que no vamos a pensar de otra manera, porque a veces estamos muy concentrados en nosotros mismos y nos estamos olvidando que tenemos un alma para salvar, no dándole gusto al cuerpo y tanto gusto a los hijos, a la familia, que porque la familia, y a veces nos dedicamos tanto a la familia que nos olvidamos que tenemos que luchar por la salvación nuestra. Ahí sí, como dice el dicho, en relación con la salvación, primero yo. Y ya de mí viene la entrega. Entonces estoy en capacidad de dar. Porque yo recibo, entonces doy. Pero si no recibo, no tengo nada que dar. Si yo recibo su gracia, recibo su amor, tengo gracia para dar y tengo amor para dar. De ahí también está lo demás. El amor por las almas. ¿Cómo es que yo soy salvo? Y esos de allá, gente tan mala, ¿no? Pero está para irse ya al abismo, pero yo, pues que se vaya, yo ya soy salvo, yo qué afán. Entonces no, eso de ofrendas misioneras, eso de ir a evangelizar, no, que va, yo ya el Señor me salvó a mí, y entonces ya ellos verán cómo se defienden allá. Ellos ya saben la verdad, por ahí la gente le ha predicado el evangelio, ellos verán, cada quien con su tema, cada loco con su tema. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque yo he sentido esa salvación tan grande, yo se la quiero comunicar a otro, porque estoy viendo que la gente se está yendo al abismo, que la gente se está perdiendo. ¿Cómo es que yo voy a ser indiferente a eso?
todo eso tiene que ver con lo que Dios, con lo que yo reconozco en mí, de lo que Dios ha hecho por mí. Una persona que tiene esa experiencia con Dios, hermano, eso lo toma y no quiere apartarse de Cristo nunca, 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 jamás. Yo los invito a reflexionar, mis amados hermanos, a examinarse a sí mismo, a ver qué tan grande, qué tan amplio cree usted que fue el perdón, o qué tan grande fue su pecado, o qué tan pequeño es. Lo cierto es que Él murió en la cruz del Calvario por el pecador. Si usted se cree pecador, entonces, cuando uno cree que es pecador y acude al que le perdona, Él lo perdona. Si usted cree que no ha sido tan pecador, entonces, bailas, como dijo el otro. El perdón de Dios es así. Usted tiene que venir con el corazón abierto, reconociendo, así considere que usted es una persona buena, pero realmente bueno no es sino uno. Los demás no tienen nada que ver ahí. Yo invito a los amigos a reflexionar, porque Cristo no vino a desempeñar un papel como de protagonista para que el mundo se diera cuenta que Él murió y que bueno, que hubo un Cristo que murió, pero que nada más sucede y que eso no tiene ningún sentido. Pero que entendamos que el que vino a morir en la cruz del Calvario vino precisamente a traernos la solución que tanto necesitábamos, como es el problema del pecado, porque el pecado conduce al hombre a la muerte eterna, se muere sin Cristo y se va al lago de fuego, no al infierno, sino al lago de fuego. Y se pierde eternamente y para siempre. ¿Cómo cree que podemos vivir de aquí en adelante? Ay, pastor, dura es esa palabra. Pero si quiere salvar, recíbala como lo es. Así como es, aplíquela así como es. Y ofrézcale al Señor todo su ser, toda su vida, porque lo que Dios hizo es muy grande. Cuando usted va a ofrendar algo tan simple, que nosotros a veces somos aquí muy, ¿cómo le digo?, muy simples. Tan simples como cuando la esposa cumple años y ni siquiera, mija, Dios le bendiga, la felicito por su cumpleaños cuando despierta. Ni siquiera eso. Simple. No hay una demostración de gratitud, no hay una demostración de cariño. Pero el amor es algo que se demuestra. El verdadero amor no pide, el verdadero amor se da. Por eso Dios se entregó a sí mismo. Él se dio a sí mismo. Y ese es el verdadero amor, la entrega, entrega. No está pidiendo nada, no exige nada, no pide nada, solamente entrega. Expresemos esa bondad hacia Dios, sirviéndolo en lo que resulte, dando nuestra propia vida en servicio a Dios. Amén. Y lo que tenemos que no es nuestro, pongámoslo también en las manos de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, el Señor, a Él no se le acaba, a Él no se le agota el amor. Entre más nosotros demos, más Él nos da. Y más enamorados vivimos. Gloria al Señor. Eso apasiona, eso llena.
Amén. Gloria al Señor. Pónganse de pie, hermanos. Cuando hablamos de dar, demos con amor. Regale una sonrisa de corazón a su hermano, a la persona que le ve, que la oye. Viva alegre, demuestre lo que, no demuestre lo que no tiene, demuestre lo que es. Que yo creo que un corazón que tiene a Cristo vive alegre, ¿cierto? En medio de pruebas, en medio de dificultades, alguien dijo con hambre, pero disfrutando apoyo. Porque esa es la vida del cristiano. Yo tengo algo grande que no se eclipsa por cualquier cosa. Eso no lo opaca nadie. Es algo que viene de Dios. Muriéndome, pero estoy bien. Muerto, pero no enterrado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Que haya abundante alabanza. ¿Cierto? Porque eso le agrada al Señor. Para terminar en esta hora, vamos primero a darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. No es poquito, es demasiado. No tenemos con qué devolverle, recompensar a Dios. No tenemos. A ese pobre hombre, 160,000. Dios mío. Toda una vida y la otra vida. Mas Dios nos perdonó nuestra vida y nos regala la otra.